Muy bien, ya parece que estamos listos. Muchas gracias a todos por sus autorizaciones. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy digerible, muy importante, porque nos da las referencias jurídicas en donde se fundamenta la jurisprudencia, tanto constitucionalmente como en leyes secundarias. Y vamos a aprender o a conocer o a recordar, para todos los que ya lo saben, cuáles son las leyes secundarias, qué es una ley secundaria, cuáles son los códigos, cuáles son los acuerdos, qué son y si esto genera o no fundamento para la jurisprudencia. Entonces, es un tema muy bonito que además está muy de actualidad. Casualmente, el día 11 de marzo de este año 2021, se hicieron reformas a la Constitución y entonces lo que vamos a ver nosotros del texto a partir de esta semana es obsoleto. Lo voy a mencionar porque todavía no están publicadas las leyes nuevas, pero sí les voy a hacer ahorita en todos los casos que correspondan, los que sean pertinentes, las aclaraciones de las leyes secundarias que acaban de ser modificadas o que tendrán que ser modificadas por la modificación que sufre la Constitución esta semana pasada. El día 11 de marzo se hicieron las correcciones. Entonces, vamos a ver, les digo, no vamos a poder precisar cómo quedan, por ejemplo, la ley de amparo, la ley reglamentaria del artículo de las fracciones 1 y 2 del artículo 105, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la ley de amparo, ¿saben? Esa parte, pues todavía no están publicadas porque ahorita vamos a ver cómo al hacer, y nosotros ya lo habíamos visto en algún momento, en alguna clase, cómo al hacer algún cambio en la Constitución, obviamente se tienen que modificar todas las leyes o reglamentos que salen si es que ese artículo está reglamentado, como eso son los casos de lo que les digo. Estos artículos que vamos a ver hoy sí están reglamentados, entonces sus reglamentos van a tener que ser modificados de acuerdo a la modificación que sufre la Constitución, por un lado. Por otro lado, tenemos que, por ejemplo, el Distrito Federal, si se acuerdan, ya lo vimos, ya no es Distrito Federal, ahora es Ciudad de México y ya tiene alcaldías y tiene un gobierno y tiene un Congreso, que antes no pasaba. Entonces, tenemos algunas leyes reglamentarias o leyes orgánicas, la ley orgánica, por ejemplo, que autoriza para que se pueda meter una controversia cuando un estado está, dice la ley, cuando haya una diferencia entre un estado y el Distrito Federal, por ejemplo. Entonces, eso ya quedó obsoleto y se va a tener que hacer la modificación, por ejemplo, para cristalizar un ejemplo de estas modificaciones. Pero creo que lo importante es que vamos a poder tener una visión general y entender, como les digo, cuál es el marco jurídico que aquí en el texto, a partir de aquí empieza ese libro que es el marco jurídico y vamos a reafirmar en muchos casos, muchachos, porque afortunadamente ya vimos cuál es el fundamento constitucional, cuál es el fundamento de la ley de amparo, el fundamento de la ley del trabajo. ¿Se acuerdan? Que hemos ido viendo los fundamentos para que la jurisprudencia sea, por ejemplo, obligatoria, el artículo 92, ¿se acuerdan? Entonces, el artículo 94 constitucional también ya lo transcribieron en una tarea. Pero bueno, ahorita lo que nos va a llevar el día de hoy es a ver y entender un poco, sobre todo
la fundamentación que nos da la Constitución y las leyes secundarias, o qué otras cosas se conocen como fuentes o leyes secundarias, como les digo. Pueden ser leyes, pueden ser códigos, pueden ser acuerdos, en fin, es lo que vamos a ver el día de hoy. Déjenme compartirles mi pantalla. Sí, esta es. Me dicen si se ve, por favor. Sí se ve. Sí se ve. Muchas gracias. Bueno, si les parece, entramos en materia. Entonces, el capítulo que vamos a ver es el capítulo primero del libro tercero, que es del marco jurídico, y vamos a ver la regulación de la jurisprudencia que establece el Poder Judicial de la Federación en México. En base a esto, y les digo, recordando que a partir del 11 de marzo hubo modificación en una reforma constitucional, entonces posteriormente tendrán, muchachos, o a lo mejor nosotros todavía tenemos tiempo dentro de nuestro curso, de darle una revisada a estos conceptos, porque muchos ya están cambiados, ¿ok? Entonces, primero les tengo que decir que la palabra jurisprudencia apareció en la Constitución a partir de 1950. En el artículo 107 constitucional fue donde apareció por primera vez y se fue por una reforma que se hizo en ese año a la Constitución de 1917, ¿ok? A partir de ese momento, los legisladores, los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los teóricos del derecho, los doctrinarios, etcétera, han desarrollado armónicamente, junto con el resto de las disposiciones de la Constitución, una serie de conceptos, principios e instituciones que podrían incluso integrar una teoría de la creación jurisprudencial. Lo hemos ido viendo nosotros a través de este curso, cuáles son las fuentes, cuáles son los fundamentos, y entonces ya hay mucho material de qué es jurisprudencia, cómo se toma en cuenta, si es válida, si no es válida, en qué momento, si la interpretación o la integración, en fin, son fuentes del derecho. Y bueno, ya ahorita ya entendimos, creo, a través de todo lo que hemos visto, que así es, esto es una fuente, son fuentes del derecho, y todo esto ya es inevitable que ya sea un tema especial, además porque ya el concepto de jurisprudencia ya existe en la Constitución, y además hay leyes reglamentarias específicamente para tratar esto. Tenemos también en el texto, nos dice que en los inicios la jurisprudencia estuvo ligada exclusivamente al juicio de amparo, en las fracciones 2 y 13 del artículo 107 constitucional. Nuestra primera respuesta del cuestionario es que en la actualidad la jurisprudencia encuentra su fundamento en el párrafo octavo del artículo 94 de la Constitución Federal. En 1967 se decretó una reforma al párrafo quinto del artículo 94 y se dispusieron los términos en que sería obligatoria la jurisprudencia. Decía el artículo 94 en este párrafo: la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación. Pero tenemos también que este artículo 94, que maneja la regulación de la jurisprudencia,
cambió de ubicación, ¿ok? Debido a las reformas y adiciones que ha habido, en la actualidad esta disposición ya no está en el quinto párrafo, está en el párrafo octavo, ¿ok? Del artículo 94 constitucional. Se trasladó del párrafo quinto al párrafo octavo, ¿ok? El propósito de esta reforma es importante porque trascendió también la configuración y naturaleza de la jurisprudencia y trajo el reconocimiento de las siguientes cuestiones. Primero, que se fije la jurisprudencia obligatoria de los tribunales federales solo mediante la expedición de una ley. Esto es, que hace un mandato expreso para que el legislador ordinario cree las normas y los procedimientos mediante los cuales se regule la jurisprudencia. Aquí se marca que debe ya de haber una ley reglamentaria para utilizar la jurisprudencia. También que se reconozca la jurisprudencia como la interpretación de la Constitución, las leyes y los reglamentos federales o locales y los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y lo que significa también que la jurisprudencia goza de una naturaleza distinta de la ley, ¿ok? Al hacerse una ley, no es lo mismo que al hacerse jurisprudencia. Esta es una diferencia muy importante que nos da estas reformas. También que se contemple la jurisprudencia independientemente del juicio de amparo. Ya no está relacionada la jurisprudencia nada más con que haya 5 sentencias en base a los juicios de amparo, ya puede ser en cualquier materia, ¿ok? Y por órganos diferentes del Tribunal Superior. Ok, también que los alcances de la jurisprudencia, por cuanto a su obligatoriedad, los requisitos para su interrupción y modificación tienen que ser establecidos por el legislador. Todas estas características le dan una nueva vida y una nueva fuerza a este tema de la jurisprudencia o a esta área del derecho que es la jurisprudencia. ¿Ok? Otro artículo constitucional que se refiere a la jurisprudencia de los tribunales federales es el artículo 14 constitucional, en cuyo párrafo cuarto se aborda el tema de la interpretación de la aplicación de la ley que se relaciona con el estudio de la jurisprudencia. ¿Ok? Dice, tiene antes cosas, pero ya llega un párrafo en donde nos dice, permítanme un segundo. Llega un párrafo en donde nos dice, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra de la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales de derecho. Entonces, aquí hay otra mención de la interpretación jurídica, ¿ok? Y la interpretación jurídica, recuerden que se da por jurisprudencia. Ok, bueno, esto hasta ahí tenemos los fundamentos constitucionales. Recordando, por favor, que tenemos reformas del día 11 de marzo, ¿ok? Sobre todo hay reformas relativas al Poder Judicial de la Federación. Ahorita que terminemos de ver esta presentación, les voy a leer algún resumen de las principales modificaciones que se acaban de hacer, que se dan con esta reforma constitucional de la semana pasada, ¿ok? Para que estemos un poquito más actualizados. Ok, entonces, esa fue la Constitución, pero también tenemos la legislación orgánica y la legislación ordinaria que le da fundamento también a la jurisprudencia. Vamos a ver una por una. Ok.
En la legislación secundaria existen otras disposiciones jurídicas reguladas. ¿Qué son las disposiciones secundarias? Todas las demás leyes que están por abajo de la Constitución. A esas se les llaman legislación secundaria. La ley orgánica, por ejemplo, del Tribunal Superior, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Código Fiscal, el Código Civil, la ley reglamentaria de los artículos 2 de las fracciones 2 y 3 del artículo 103 y 107. Hay leyes que se hacen para reglamentar algún artículo constitucional. La misma Constitución marca que se deberán hacer leyes para la aplicación de ese precepto, del precepto que se marca en ese artículo. Entonces de ahí nacen otras leyes, pero estas leyes están subordinadas a la Constitución. La Constitución es la ley suprema y entonces es vamos a decir, la ley primaria. Más o menos como explicación de qué se entienden por leyes secundarias. Y entonces, dentro de estas leyes secundarias, vamos a encontrar otras disposiciones que también regulan la jurisprudencia. Las normas secundarias son creadas por el legislador ordinario para el desarrollo de las disposiciones jurídicas constitucionales. Es lo que les acabo de explicar. La misma Constitución prevé que se haga alguna ley para llevar a cabo el cumplimiento de ese artículo, ¿ok? Y entonces se elabora a través de un proceso legislativo que está previsto en los artículos 71 y 72 de la Constitución. En estos dos artículos constitucionales se les explica a los legisladores cuál será el procedimiento para hacer leyes reglamentarias o leyes secundarias. Aquí tenemos otra pregunta de nuestro cuestionario número 7. Y es, las leyes secundarias cumplen dos funciones principales. En primer lugar, deben estar dispuestas sistemáticamente para la creación, organización y funcionamiento de los órganos del Estado. Y en segundo lugar, han de detallar o precisar uno o varios preceptos constitucionales. ¿Se entiende cuáles son las funciones de las leyes secundarias? Por ejemplo, si tenemos la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta ley orgánica va a explicar cuál es la función, cómo se forma la Suprema Corte de Justicia, cuántos ministros tiene, cuántas salas tiene, cómo funcionan, qué días trabajan, cuánto ganan, cómo se llega a ser ministro, cuál es un tribunal colegiado. Bueno, ya cambiaron los nombres de los tribunales también, ahorita se los voy a pasar los nuevos, porque ya no son tribunales regionales, en fin. Pero esta ley orgánica, por ejemplo, habla de cómo se va a organizar este poder. Y también hay una ley orgánica para el Ejecutivo y hay una ley para el Congreso, para el Congreso de la Unión. ¿Ok? Y también eso es, por ejemplo, en lo primero que dice que debe de cumplir con la creación, organización y funcionamiento de los órganos del Estado. Y otra función que tienen es cuando detalla y precisa uno o varios preceptos constitucionales, como es el caso del artículo 107 que habla de la ley de amparo. No habla de la ley de amparo, habla del amparo y entonces dice que se tendrá que hacer una ley para reglamentar el cumplimiento de este procedimiento, para que se haga valer. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, gracias, Lick. Sí, maestro. ¿Alguna duda que les haya nacido? Ninguna.
Bueno, ahora vamos a seguir viendo leyes secundarias. Los tratadistas mexicanos, a fin de explicar formalmente la jurisprudencia, coinciden en destacar 3 tipos de normas secundarias. Esto es de acuerdo, ya saben, a García Maínez, a Héctor Fix, a Mudio, en fin, a todos los tratadistas mexicanos. Ellos dicen que hay las de carácter orgánico, las leyes reglamentarias y los códigos. Estas son para la doctrina mexicana las leyes secundarias. Las leyes de carácter orgánico, bueno, pues como lo dice el nombre, su naturaleza es organizar y estructurar los órganos públicos, ¿ok? Todas las dependencias, las instituciones, las entidades oficiales, mediante determinación de sus fines, la estructura sistemática de sus atribuciones y las reglas de su funcionamiento. Cualquier dependencia de gobierno va a tener una ley orgánica. E incluso hay institutos que son descentralizados del gobierno. Y entonces también tienen una ley que dice cómo se forman, cómo funcionan, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus límites, en fin. Ahora, recordemos que siempre van a faltar preceptos en una ley, no se puede prever todo. Ahí es donde va a entrar la jurisprudencia y entonces va a interpretar. Les quiere saber el tal órgano con tal órgano tienen un conflicto de competencia, uno está invadiendo el poder del otro. Entonces van a presentar ante la Suprema Corte una controversia y entonces aquí se va a interpretar quién tiene la razón de los dos órganos, cuál está invadiendo al otro y hasta dónde llega el oficio de uno y la responsabilidad del otro. Por ejemplo, en las leyes secundarias de carácter orgánico. Las leyes secundarias que son reglamentarias son todas aquellas que detallan, precisan y sancionan uno o varios preceptos de la Constitución con el fin de articular los preceptos y medios necesarios para la aplicación de ese precepto constitucional que regulan. Lo que les daba como ejemplo de la ley reglamentaria del artículo 107 de la ley de amparo. ¿Ok? Esa es una ley reglamentaria. Se hace todo un reglamento de cómo va a funcionar, cómo se presenta, ante qué autoridad, con qué formato, para qué casos. Entonces, gracias a estas leyes secundarias, muchos procedimientos que nos garantizan el cumplimiento de las garantías. ¿Ok? Hay varias leyes reglamentarias de artículos constitucionales. Vamos a ver ahorita, más adelante. Pero también hay otras leyes secundarias que son los códigos, ¿ok? Estos documentos comprenden alguna rama del derecho positivo con la unidad totalizadora de materia, plan, sistema y método. El Código de Procedimientos Civiles, el Código Fiscal, el Código Penal, el Código Mercantil. ¿Ok? Entonces, todo esto nace para poder darle una orientación, una unidad, una forma, un orden a una materia, a poder resolver controversias en alguna materia. Creo que conforme van avanzando y van conociendo diferentes leyes y diferentes códigos, van a irse dando cuenta de cómo, qué abarca cada uno de estos ramos o de estos nombres que son los códigos y las leyes. Y tenemos también la miscelánea fiscal, por ejemplo.
Entonces, bueno, todo esto son normas, son leyes secundarias. Y les repito, son secundarias porque están por debajo de la Constitución y nacen a raíz de preceptos constitucionales que le piden al legislador que cree o forme leyes para que se lleve a cabo lo estipulado en ese precepto constitucional. Maestro, disculpe la interrupción. Las leyes orgánicas, por ejemplo, muchachos, tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esta ley orgánica organiza el Poder Judicial. Es la que le da forma y dice cómo se forma, cuántas personas lo van a formar, qué dependencias, qué jerarquía tiene, qué competencia tiene cada sala, qué competencia tienen los tribunales, cómo es en la federación, ¿ok? Los juzgados estatales tienen su ley orgánica estatal. Aquí estamos viendo que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación es para los tribunales federales, ¿ok? Luego tenemos leyes reglamentarias, como la ley de amparo, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Dije Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? También la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política. Y luego entonces tenemos los códigos como el Código Federal de Instituciones, el Código de Procedimientos Electorales, el Código de Procedimientos Civiles, el Código de Procedimientos Penales, y así nos vamos a encontrar para cada materia un código de procedimientos. En estos códigos ustedes se van a basar para ejercer el derecho dependiendo de la materia en la que estén trabajando. Ahí viene ante qué autoridad se presenta, cómo se presenta, qué tipo de escritos se pueden presentar, qué tipo de recursos existen contra los actos de estos juzgadores o en los juicios de estas materias. Entonces, ustedes van a empezar a tener sus códigos de todas las materias, porque ahí viene cómo es un proceso en esa materia. Y recordemos que es diferente un proceso civil de un proceso penal, de un proceso laboral, por ejemplo, de un proceso fiscal o administrativo. En algunos se presentan las pruebas junto con la demanda, en otros solo se presenta la demanda y después se abre un periodo de pruebas y se presentan las pruebas. En fin, tenemos que conocer cada uno de los códigos para conocer cada uno de los preceptos y de los procesos de esa materia. Y esto es para regular el cumplimiento de algo que se nos garantiza en la Constitución. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fíjense que desde 1826 el Poder Judicial mexicano se ha organizado a través de normas generales creadas por el Congreso de la Unión, ¿ok? Por leyes que se dan en el Congreso precisamente. Y entonces se hace este conjunto de leyes para conformar el Poder Judicial, se le llamó Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y lo más reciente en modificación que teníamos era la que se publicó en 1995, se reformó en el 2001 y se acaba de reformar ahora en el 2021, el 11 de marzo. Esta ley orgánica ya es nueva, ya a partir de esta semana que se publique en el Diario Oficial de la Federación, vamos a tener una nueva ley orgánica del Poder Judicial. De hecho, ahorita vamos a ver cómo se cambian nombres, cómo se cambian recursos, ya
hay nuevos conceptos, ¿ok? Entonces, tiene dos apartados específicos que habla sobre jurisprudencia, esta ley orgánica, ¿ok? En general, va a hablar de cómo se conforma el Poder Judicial de la Federación. Pero dentro de esta ley también se habla de cómo se va a interpretar. Y lo tenemos en el título 10 de las disposiciones generales, en el capítulo 7 de la jurisprudencia, artículos 177, 178 y 179. Esto es pregunta del cuestionario también. ¿Ok? ¿En dónde se fundamenta? En la ley orgánica. ¿En qué artículos de la ley orgánica? Pues se fundamenta en el título 10 de las disposiciones generales, capítulo 7, que habla de la jurisprudencia, y son los artículos 177, 178 y 179. Y el segundo de los apartados es la sección quinta, también denominada de la jurisprudencia, pero esta vez habla en el título 11 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, muchachos. Entonces, aquí vamos a tener, dentro de la ley orgánica, hay un título, acuérdense, especial para el Tribunal Electoral. Entonces, también en esta parte del Tribunal Electoral nos habla de jurisprudencia, ¿ok? En la sección quinta, título 11, ¿ok? Ahí vamos a encontrar jurisprudencia, sobre todo, acuérdense, ya lo vimos, para las controversias que hay entre partidos políticos, estados y partidos políticos, etcétera. Entonces, en cuestiones de elecciones y lo que es referente al Tribunal Electoral. El artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es el que nos manda a la Ley de Amparo, ¿ok? Y de ahí que decía cómo la jurisprudencia se formaba en cuanto a el amparo, ¿ok? Pero ahí habla también ahora de que la jurisprudencia ya se puede dar en asuntos diferentes del juicio de amparo y del juicio de garantías. Dice, la jurisprudencia que deba establecer la Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno las salas de la misma y los tribunales colegiados de circuito en las ejecutorias que pronuncien en los asuntos de su competencia distintos del juicio de amparo, se regirán por las disposiciones de la ley de amparo, salvo en los casos en que la ley de la materia contuviera disposición expresa en otro sentido. Pero si en la materia que se está aclarando la jurisprudencia no existiera una disposición expresa, entonces nos vamos a las características o los principios que se den con la ley de amparo, con esa interpretación. En el artículo 178, también de la misma ley, se dispone que dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación, la coordinación de compilación y sistematización de tesis será el órgano competente para compilar, sistematizar y publicar las tesis y jurisprudencias emitidas por los órganos jurisdiccionales competentes para ello. De acuerdo a la segunda parte del artículo citado, el titular de la coordinación deberá cubrir los requisitos exigidos para ser secretario general de acuerdos, los cuales están prescritos en el último párrafo del artículo 9 de la ley orgánica. Debe ser el artículo 9, lo puse mal, es mejor dicho el artículo 9 de la ley, de esta ley orgánica. Y bueno, ¿cuáles son esos requisitos? Pues que
vienen ahí que tiene que ser abogado, tener más de 3 años de trabajar de preferencia dentro del Poder Judicial, no debe de tener antecedentes penales, no debe haber estado detenido por delito intencional por más de 1 año. Así hay requisitos, debe tener una moral reconocida, en fin, ahí vienen los requisitos, pero aquí lo interesante es que ya dispone que hay un órgano, una dirección o una coordinación específica para juntar todas las jurisprudencias, clasificarlas y ordenarlas y tenerlas, tienen la responsabilidad de enviarlas para su publicación y revisar que se publique toda la jurisprudencia que se va creando y que además esté ordenada por materias, ¿ok? Por asuntos que sean iguales para que los juzgadores y los que manejan el derecho puedan encontrar fácilmente las jurisprudencias que haya sobre cierta materia en particular. Esto está en el artículo 178 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aquí ya se hace que vean cómo forma un órgano específico para juntar las jurisprudencias, para clasificarlas, sistematizarlas y publicarlas. Ellos se encargan, es su obligación, y marca todas las características. Dice, por ejemplo, en su parte final, establece que el titular de la coordinación tendrá el personal subalterno que fije el presupuesto, con el fin de lograr el objetivo primordial de ese órgano, consistente en publicar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta las tesis ejecutorias y los votos emitidos por la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito, así como otros documentos cuya publicación sea ordenada por las instancias competentes en términos de las disposiciones aplicables. Acuérdense, desde Benito Juárez se creó la Gaceta, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ¿Se acuerdan que lo vimos en una clase y de hecho creo que fue pregunta también del cuestionario? Entonces, como se tienen que publicar todas las jurisprudencias, se crea este órgano que se encarga, esta coordinación que se encarga, su único trabajo es estar viendo si hay jurisprudencia nueva y clasificarla y publicarla. Esta parte es importante, pero también si se dan cuenta, este artículo 178 establece que esta coordinación va a tener el personal requerido, bueno, de acuerdo al presupuesto que se le asigne por el Poder Judicial. Recordemos, muchachos, que dentro del presupuesto anual que presenta el gobierno están los presupuestos para la Cámara de Diputados y de Senadores o el Poder Legislativo y para la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial, así como el presupuesto para el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo divide muy bien en todas las secretarías, en las dependencias y en algunos rubros en particular. Entonces, todos estos gastos están pagados con nuestros impuestos. Todos estos gastos se prevén en un presupuesto anual que se debe de andar presentando entre septiembre y noviembre de cada año para su estudio, y de ahí la Cámara de Diputados y de Senadores lo revisan, dicen esto sí se aprueba, esto no se aprueba. Por supuesto, lo que es para ellos todo se aprueba, se aumentan el sueldo y se dan carros y prestaciones, ¿verdad? Y seguros y todo. Pero bueno, el caso es que el artículo 178 de esta ley orgánica les da esta facultad y va diciendo cómo se conformará esta coordinación de compilación, sistematización y publicación de las jurisprudencias. Y el artículo 179 también de esta ley orgánica del Poder Judicial de la Federación prescribe la publicación oportuna de las tesis y las jurisprudencias en el semanario
Judicial de la Federación, así como la realización de todas aquellas tareas que fueran necesarias para su adecuada distribución y difusión. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe de velar por la oportuna publicación, distribución y difusión de todos los ejemplares del Semanario Judicial de la Federación, lo que se realiza mediante la colaboración de esta dirección. Entonces, aquí podemos ir viendo cómo se tiene que prever por una ley cómo funciona un departamento. No es de manera arbitraria. Todo se fundamenta, sobre todo en materia federal, todo está estipulado. Lo que no se estipula y se requiere saber por medio de una controversia, se puede hacer la interpretación y la Suprema Corte dirá qué procede en ese rubro. ¿Ok? Dentro de la ley orgánica del Poder Judicial, les decía, en el título 11, habla de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿ok? En este título, la ley orgánica habla también de jurisprudencia. Esta ley del Poder Judicial se reformó y adicionó mediante un decreto publicado en el Diario Oficial el 22 de noviembre de 1996. Y esto produjo también la expedición de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Como se reformó la ley y se creó este tribunal electoral, entonces se tiene que crear la ley orgánica. Y esto generó que se tuviera que crear esta ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en lo que se refiere al tribunal electoral, ¿ok? Y en la sección quinta, que también se llama de la jurisprudencia, y está compuesta por los artículos del 232 al 235, ahí se regula la jurisprudencia para este tribunal electoral. El artículo 232 prevé los procesos de creación de la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Superior o de las salas regionales respectivamente. La fracción primera dispone cuáles son los requisitos de la jurisprudencia fijada por la Sala Superior. Y aquí es bien interesante, jóvenes, se lo subrayé, porque si se acuerdan, normalmente la jurisprudencia del Tribunal Superior se forma por 5 sentencias ejecutorias consecutivas en el mismo sentido sin haber una en contrario. Pero en materia electoral dice que se establecerá con 3 sentencias ininterrumpidas por otra en contrario. ¿Ok? Entonces, aquí hay esta diferencia que es importante que ustedes la conozcan. Para que se cree jurisprudencia en materia electoral, se requieren de 3 sentencias, ¿ok? Lo único es que tiene que tener el criterio de aplicación o de interpretación de la norma. Y tratándose de salas regionales, la fracción segunda determina que se debe de fijar a través de 5 sentencias ininterrumpidas por otra en contrario. Vean la diferencia, ¿ok? Si es fijada por la sala superior, son 5 sentencias, ¿ok? Y en cuanto a los tribunales colegiados de circuito, en materia electoral, establece 3 sentencias. En cuanto a las salas regionales, nos volvemos a ir a 5 sentencias. Entonces, hay esa variación que puede llegar a confundir, pero la van a aprender y ya, es una regla que así está en la ley. Cuando me preguntan, bueno, ¿y por qué, maestro? Porque así está en la ley. Así lo estipula la ley, que para que se haga jurisprudencia en esta materia, en cuanto a lo que dice
los tribunales colegiados de circuito. Entonces, ahí en ese caso en particular, con que haya 3 sentencias consecutivas en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, se genera jurisprudencia. No así con las salas regionales o con el tribunal superior, con la sala superior. ¿Ok? Acuérdense también que es muy importante que en cuanto a las salas regionales, hay un requisito para poder establecer jurisprudencia además de las 5 sentencias, y es la ratificación posterior que tiene que hacer la sala superior del criterio que intente fijar como jurisprudencia alguna sala regional. La sala regional va a decir, aquí tengo 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido y no hay ninguna en contrario, pero la sala superior tiene que decir, la ratifico, es verdad, sí es, le doy el visto bueno, para que en cuanto a salas regionales se pueda hacer jurisprudencia en materia electoral. Finalmente, la fracción tercera señala como competencia de la sala superior para resolver las controversias de criterios que se presenten entre 2 o más salas regionales o entre estas y la propia sala superior, y establece la obligación para el Tribunal Electoral a fin de que se notifique de inmediato la jurisprudencia al Instituto Federal Electoral y a las autoridades locales electorales. ¿Ok? Esto se debe de notificar inmediatamente cuando haya jurisprudencia a todas las autoridades locales electorales para que no vayan a infringir esta ley. Así como para que se publique también en el órgano de difusión del tribunal, que en el caso de materia electoral se llama Justicia Electoral, la revista en donde se publican las jurisprudencias. Muy bien. Hasta aquí tenemos. El artículo 233 de la Ley Orgánica establece el principio de obligatoriedad jurisprudencial electoral. ¿Ok? El 234 habla de la interrupción de la jurisprudencia electoral, que nos dice cómo dejará de ser obligatoria en cuanto vaya un procedimiento en contrario por parte de la sala superior con un mínimo de 5 votos, ¿ok? Y en esa resolución se debe de sustentar cuáles son los motivos del cambio de criterio. Y el artículo 235 dispone que la jurisprudencia del Pleno de la Corte es obligatoria para el Tribunal Electoral, sobre todo a la que se refiere a la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que resulte aplicable expresamente. ¿Ok? Aquí se menciona exactamente la palabra jurisprudencia en estos artículos de esta ley orgánica. Y, maestro, perdón que lo interrumpa. Dígame. Todos los artículos que ha estado mencionando ahorita son referentes a la pregunta número 6, es que ya me perdí totalmente. Perdóneme, ¿cuál es la pregunta número 6? ¿En qué artículos de la ley de amparo se prescriben las formas de creación, modificación e interrupción de la jurisprudencia, así como sus características fundamentales? Te digo. Ahí es solo el 178. Maestro, creo que esos artículos... Del 192 al 197. No le entendí, maestro, perdón. La pregunta número 6 me dice, ¿verdad? Sí, Lick. Es la vimos arriba. ¿232 al 235? ¿Nada más esos o es el 178 también? No, ¿No? pero la pregunta 6 habla de... Todavía no llega a la ley de amparo. Exacto.
Entonces, Todavía, lo que estábamos mencionando que estaba en rojo, ¿de qué pregunta es, maestro? Es que ya me confundí. a ver, vámonos otra vez por partes entonces. Lo que estaba mencionando aquí, las disposiciones de la ley orgánica, o cuál parte más en rojo. Todo lo que acaba de mencionar ahorita, que abarcaba el artículo 178, el 233, el 34, el Esas, 235, ¿esas a qué pregunta pertenecen? Porque sí, ya ahí fue donde me confundí. perdón, Araceli, el maestro nos dio la explicación respecto de cada artículo, pero la respuesta es de la número 4 y del artículo 232 al 235 es la respuesta a la pregunta número 5, nada más que ahorita nos dio la explicación de cada uno de estos artículos. Ah, gracias, compañera. Pero la respuesta nada más son 177, 178 y 179. ¿De la 6? De la 4. Ah, perdón. Gracias. ¿Ok? Sí, ahorita lo checo bien. Gracias. Muy bien. Entonces ya vimos qué dicen estos artículos y luego tenemos la número 5 que nos debe de preguntar de la ley electoral. ¿En qué artículos es correcto? La pregunta 5 se refiere a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en donde se regula la jurisprudencia. Ok, entonces, Que serían del 232 al 235, ¿no, maestro? sí, del 232 al 235, efectivamente. Gracias. Ok. Fíjense que no tuve la precaución de yo traerme el cuestionario, entonces no me las sé las preguntas de memoria, pero bueno, ¿no hicimos confusión con esto? Pues ya un poquito más claro. Apenas va a decir entonces la número 6. ¿Cuál es la pregunta? La número 6, ¿en qué artículos de la ley de amparo se prescriben las formas de creación, modificación e interrupción de la jurisprudencia, así como sus características fundamentales? Es esta que vamos a ver ahorita, del 192 al 197. Ok, gracias. Ok, entonces, nos vamos ahora con la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución mexicana. Recuerden que esta semana se reformó la Constitución de estos artículos de la Constitución. Por lo tanto, la ley reglamentaria se va a cambiar, ¿ok? Pero bueno, para tener una idea, hasta el día 11 de marzo, esta anterior reforma se dio el 5 de enero del 88 y entró en vigor el 15 de enero del 88, ¿ok? Y se reformó el título cuarto de la jurisprudencia de la Suprema Corte y de los tribunales colegiados de circuito, ¿ok? Ahora se volvió a reformar el 11 de marzo de este año 21. No sé todavía cómo quedó. Vamos a tener que esperar a que se haga la publicación. Pero en la anterior se hablaba de jurisprudencia de los artículos 192 al 197. Y entonces ahí se explican cómo se crea jurisprudencia, cómo se modifica, cómo se interrumpe y las características fundamentales de la jurisprudencia. ¿Ok? De este contenido, de estos artículos, se advierten 3 sistemas de formación de jurisprudencia: por reiteración,
por unificación de criterios y en materia de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad. Hemos visto con anterioridad las tres: la reiteración, la unificación de criterios y la controversia constitucional o acciones de inconstitucionalidad. La ley reglamentaria de la fracción 1 y 2 del artículo 105 también queda modificada a partir de esta modificación del 11 de marzo, ¿ok? Pero teníamos hasta esa fecha que la última modificación se había hecho el 22 de agosto de 1996. Ahora tenemos, para que lo actualicen, que la última modificación va a ser a partir del 11 de marzo, pero todavía no está la publicación. Acuérdense que un día, una fecha, es cuando se crea en la ley, y otra cuando entra en vigor, que es cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿Ok? Pero decía, al menos hasta hace una semana, el artículo 105, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes. Va a conocer de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieren a materia electoral, se susciten entre la Federación y un Estado o Distrito Federal. Ya no existe Distrito Federal. La Federación y un municipio. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión o Poder Legislativo. Aquel y cualquiera de las cámaras de este, o sea, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados, o el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores, o bien el Poder Ejecutivo y la Comisión Permanente, ¿ok? O también algunos órganos federales o del Distrito Federal. El Distrito Federal ya no existe, ya es tratado como otra entidad federativa, la Ciudad de México, ¿ok? Y vamos a ver todavía cómo queda. Otros supuestos es que también se podían ver controversias entre un estado y otro estado, cuando había una dificultad entre Coahuila y Nuevo León, o entre Tabasco y Veracruz, en fin. Cuando también se presentaba de un estado contra el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. También del Distrito Federal con un municipio. Este les aseguro que desapareció, porque en el Distrito Federal ya no existe y además ya hay alcaldías. ¿Ok? Entonces, eso debe de desaparecer. Por eso, aquí podemos ver claramente cómo se va modificando y se tienen que reformar las leyes reglamentarias al reformarse la Constitución. Porque ya lo que dice el reglamento pues ya no concuerda con las circunstancias actuales, porque el Distrito Federal ya no existe, por ejemplo. Pero bueno, aquí nos enumera las situaciones en que proceden estas controversias. Y en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad, son las que tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad se pueden ejercer dentro de 30 días naturales a partir de la fecha de la publicación de la norma. Fíjense lo que les decía yo al principio de la clase, la importancia de cumplir con las fechas que se marcan. Tú no puedes ir 3 meses después a presentar una acción de inconstitucionalidad. La tienes que presentar a más tardar 30 días naturales después de publicada la norma que se supone que contraviene a la Constitución para que proceda. También el equivalente debe de estar aprobado por el 30%, el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados o del Congreso de la Unión, ¿ok? Cuando es contra leyes federales con el Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión.
y el equivalente al 33% de los integrantes del Senado en contra de las leyes federales o las leyes del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. ¿Por qué aquí lo ve el Senado? Porque los tratados internacionales los ratifica el Senado. Entonces, a él le corresponderá presentar la ratificación. El 33% de sus miembros avalar la presentación de esta acción de inconstitucionalidad, o el 33% de la Cámara de Diputados cuando sean leyes federales o del Distrito Federal que contravengan la Constitución. ¿Ok? Aquí algo que me parece a mí muy importante, jóvenes, es que podamos diferenciar esta parte de lo que son controversias y acciones de inconstitucionalidad. Que las controversias se presentan entre dos estados, un estado y un municipio, un estado y la Ciudad de México, entre órganos de gobierno. Esas situaciones de conflicto, ¿ok? Por ejemplo, aquí, cuando dos órganos del gobierno del Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus actos o de sus disposiciones generales, ¿ok? Cuando uno dice que le están invadiendo su esfera de competencia, que están metiéndose en su materia, por ejemplo. Entonces, ahí se presenta una controversia. Y los actos de inconstitucionalidad se presentan por leyes que contravengan a la Constitución. ¿Ok? El artículo 105 es el fundamento constitucional de las controversias constitucionales y de la acción de inconstitucionalidad. Y hay toda una ley reglamentaria. Se llama la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional. ¿Ok? Hasta aquí estoy explicando bien, es entendible. Me interesa mucho que conozcamos esta parte y que veamos estas acciones para ir comprendiendo un poco más cada vez de los temas de los que se hablan y por qué es tan importante que haya una ley, por ejemplo, para la fracción 1 y 2 de un artículo. ¿Ok? La controversia constitucional se promueve cuando se suscitan conflictos entre poderes o niveles de gobierno, cuando uno de ellos afecta a otro en su esfera de competencia y contraviene la Constitución, porque la Constitución marca cuáles son las esferas del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. Y luego tenemos las leyes orgánicas, como ya explicamos, que va a definir cada uno de estos órganos. Bueno, cuando hay una controversia entre dos de estos órganos, diciendo eso no me corresponde, o sí te corresponde, o me corresponde a mí y no a ti, entonces tendrá que ser la Suprema Corte la que a través de que se presente una controversia constitucional resuelva quién tiene la razón de estas dos dependencias o de estos dos poderes o de estos dos órganos del poder, dependiendo de cuál sea, ¿verdad? Sí, a mí me parece muy claro. ¿Es claro lo que es la controversia constitucional? ¿Lo expliqué bien? Sí, está claro. Sí, maestro. Bueno, y ahora vamos a ver la acción de inconstitucionalidad. Este es un procedimiento que solo puede ser promovido por los órganos legislativos minoritarios, por los partidos políticos que tengan registro federal o estatal y el Procurador General de la República. Una acción de inconstitucionalidad. Y estos procedimientos tienen la función de dilucidar o explicar o aclarar la posible contradicción entre una ley o un tratado internacional
y la Constitución Federal, ¿ok? Y tiene por objeto invalidar el tratado o la ley que contravenga la Constitución y que prevalezca, obviamente, la Constitución. Recordando el 133 constitucional que nos dice que la Constitución es la ley suprema del país, la Constitución, los tratados internacionales. Pero vean aquí la importancia. Si un tratado internacional que está, se supone, a la par de la Constitución, ya aprobado por el Senado, contraviene algo de la Constitución, entonces se tendrá que presentar una acción de inconstitucionalidad, porque ese tratado contraviene alguna parte de nuestras leyes constitucionales. ¿Ok? Ay, maestro, yo sigo un poquito confundida. La 9, disculpe, ¿cuál fue entonces? Dígame la pregunta porque no me la sé por número. Es ¿cuándo se promueve una controversia constitucional? Es esta anterior. La controversia constitucional se promueve cuando se suscitan conflictos entre poderes o niveles de gobierno, cuando uno de ellos afecta otro en su esfera de competencia y contraviene la Constitución. Ah, gracias, maestro. Y luego debemos de tener otra, que es la 10, y dice que cuál es la acción de inconstitucionalidad, supongo, porque está también en rojo. Sí, eso es correcto. Muy clara. Bueno, entonces, ahí viene cuando es la acción de inconstitucionalidad, y es esto: cuando hay una ley o un tratado internacional que contravengan una norma constitucional. Y la idea es que se presente para que la Suprema Corte pueda dilucidar y decir, prevalece la norma constitucional y queda sin efecto el tratado o esta parte del tratado, en fin. Por eso es muy importante que los tratados internacionales firmados por el presidente de la República sean ratificados por el Senado, porque tienen que revisar. Obviamente el presidente no se sabe todas las leyes y podría firmar un tratado que tenga un apartado, una cláusula, un artículo que contravenga una norma o una situación que se garantiza en nuestra Constitución. Sobre todo en cuestiones, por ejemplo, de migración, de aranceles, de tratados preferenciales, de garantías individuales. Por ejemplo, en México, todos los niños tienen derecho a la educación y a la salud. El artículo 3 garantiza la educación. Y si llega un niño migrante, increíblemente para muchos de ustedes, el niño podría inscribirse en cualquier escuela primaria de la República. Y si el niño se enfermara, el niño tendría la garantía de ser atendido médicamente, de tener servicio médico, a pesar de que su situación migratoria sea irregular, a pesar de que no tenga un permiso para residir en México o para estar en México. Entonces, si vemos lo que sucedió en años anteriores recientes en Estados Unidos, en donde a los niños se les privó y se les encarceló, se les metió en refugios o no sé cómo se llamará eso que hicieron, pero todos nos enteramos que se separaban los niños de los papás y bueno, eso en México está prohibido. Entonces, si México llegó a firmar algún tratado con Estados Unidos que dijera que los niños iban a tener el mismo trato que les está dando Estados Unidos, pues eso se podría ejercer una acción de inconstitucionalidad, porque viola este artículo y este derecho que tienen todos los niños en México, todos los niños,
No tienes que ser mexicano para tener el derecho, tienes nada más que estar dentro del territorio mexicano para tener esa garantía. Entonces, ahí hay una acción clara de cómo un tratado podría firmarse, porque luego ya saben que ponen letras chiquitas y pues es imposible que el presidente se sepa todo, ¿verdad? Todas las leyes. Entonces, igual y su equipo, hay equipos que no están tan preparados y no conocen todas las leyes y pudieran llegar a firmar un tratado internacional que contuviera alguna norma, algún artículo que contravenga a nuestra Constitución. Entonces, ahí tanto la Cámara de Diputados, el Procurador General de la República o algún partido político que tenga registro, que esté registrado, pueden promover esta acción de inconstitucionalidad. Y bien, luego tenemos otro tipo de fuentes, que son las normas reglamentarias. Miren, los reglamentos son otro tipo de fuente, ¿ok? Que tienen la posibilidad en México de generar jurisprudencia. Reglamento proviene del latín reglamentum, que a su vez viene del verbo rego, regere. ¿Ok? Este significa reglar, ordenar, perteneciente o relativo a un arreglo, una colección ordenada de reglas o preceptos que por autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio. Entonces, estas normas reglamentarias, que volvemos a la misma, hay muchos reglamentos, ¿verdad? Que tenemos reglamentos federales, porque también hay reglamentos municipales, hay reglamentos estatales. Bueno, pero ahorita lo que estamos viendo son los federales. Todos estos reglamentos que regulan cómo se va a proceder en algo, cómo se va a hacer cumplir, qué autoridad debe de ver el asunto, en fin. Todo esto genera jurisprudencia también, porque la Suprema Corte va a tener que interpretar cuando haya estas lagunas, cuando haya esta controversia de que no se especificó el caso, claro, ¿verdad? El caso en particular, concreto. Entonces, habiendo 5 sentencias en el mismo sentido sobre el mismo asunto, se genera jurisprudencia, a pesar de que se esté aclarando lo que está escrito en un reglamento, que ni es un código, ni es una ley orgánica. ¿Ok? Y nos dice, por ejemplo, Gabino Fraga, que él define los reglamentos como normal o conjunto de, es norma, norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de la facultad propia y que tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Un ejemplo es el reglamento de transporte de las carreteras federales. Es un reglamento, ¿ok? Lo va a expedir el Poder Ejecutivo. Ojo, no es una ley. Las leyes nada más las puede hacer el legislativo. Pero los reglamentos, fíjense qué interesante, y de aquí la posibilidad de impugnarlos, están hechos por el Poder Ejecutivo. El reglamento de tránsito de Monterrey está hecho por el municipio, ¿ok? Entonces, hay que cumplirlo, hay que observarlo, pero no es una ley. Abogados somos. Entonces, no se confundan. Un reglamento no es una ley, ¿ok?
Es un conjunto de normas de carácter abstracto y personal y del ejecutivo, ¿ok? En uso de su facultad, y tiene por objeto el facilitar la exacta observancia. Ahora Maestro, sí, es que no se escucha bien porque hay un micrófono abierto y no se le entiende. perdón. ¿Quién? Ya lo cerraron. Perdón, entonces, les digo, tengan mucho cuidado de no confundirse y de aprender y comprender que un reglamento es un conjunto de normas hecho por el Poder Ejecutivo, tanto a nivel municipal, estatal o federal. Pero es el Ejecutivo el que lo emite. Y acuérdense que las leyes no las puede emitir más que el legislativo. Entonces, de ahí que hay muchos recursos que se pueden aplicar, y eso lo verán ustedes a través de la carrera, porque, por ejemplo, te ponen una sanción de tránsito, ¿ok? Y entonces resulta que la autoridad de tránsito no está facultada, aunque lo diga el reglamento, para imponerte una multa, porque las multas las tendría que imponer la Secretaría de Hacienda, que la ley orgánica dice que es la que impone las multas, los pagos, derechos y sanciones. Por eso, y esto es ojo porque son abogados, si ustedes son listos, van a poder impugnar absolutamente todas las multas municipales, todas las multas estatales, las pueden tumbar fácilmente. Tienen mil errores. Las notifican mal, no están firmadas autógrafas, no tienen autoridad para fijar el monto de la multa, no son autoridad, no se les oyó en juicio para defenderse, no se dio la oportunidad a la persona que se multa, nada más se le sanciona, tú eres culpable. Y acuérdense que hay una garantía individual que dice que todos tenemos derecho a defendernos y ser escuchados en juicio. Y en este caso, a ti te sanciona un agente de tránsito, que, ojo, no es autoridad, no tiene autoridad para imponer una sanción coercitiva económica. Ojo. Pero lo dice el reglamento. Entonces, mucha gente cree que un reglamento es una ley. Y no es. Bueno, nomás para que les siembre yo la duda y que se pongan a estudiar y entendamos más el asunto. Porque luego hay pericos nada más que repiten y abogados que nomás cobran. Lo importante es hacer camino. Lo importante es que ustedes abran y vean nuevas oportunidades que tenemos como abogados, tanto para ayudar a las personas como para ayudarnos a nosotros. Por eso hay abogados que son muy buenos en amparo, por eso hay abogados que son muy buenos en fiscal, porque estos pequeños detalles los obviamos todos. Pero bueno, en este momento de la vida, de su aprendizaje, estamos entendiendo, y no lo echen en saco roto, muchachos. Estas pequeñas definiciones y estas pequeñas diferencias son un mundo de consecuencias de diferentes. Manuel González Oropesa aclara que todo reglamento es una norma que complementa y amplía el contenido de una ley, por lo que jerárquicamente aquel está subordinado a esta y corre la misma suerte. Sí, ahorita lo estamos viendo. Si tenemos la ley reglamentaria del artículo 105 o del artículo 103 y 107 constitucionales y se modifica la norma, entonces el reglamento corre la misma suerte, se va a tener que modificar también. Porque si se afecta el sentido de donde nace y lo que lo genera y le da fundamento, obviamente, como consecuencia, pues toda su regulación se va a modificar. ¿Ok? De lo anterior podemos deducir y confirmar
Tres cosas que distinguen el reglamento de la ley son la dependencia respecto de otra norma, el procedimiento como se crea, porque este lo crea el Poder Ejecutivo y no el Legislativo, y la jerarquía, porque pues obviamente no tiene la jerarquía que tiene una ley ni que tiene la Constitución, ¿verdad? Entonces, estos son tres características muy importantes de los reglamentos, de estas normas. Y tenemos otro concepto del que se habla mucho y que genera jurisprudencia, y son los acuerdos, ¿ok? El párrafo séptimo del artículo 94 de la Constitución Política de México dice se reformó el 11 de junio de 1999, ¿ok? Y ahí se le dio la facultad al Pleno de la Corte para expedir acuerdos generales. De ahí es su fundamento. De los acuerdos que forma. ¿Qué es un acuerdo? Bueno, la palabra acuerdo significa resolución que se toma en los tribunales, comunidades o juntas. También hay otra acepción que es la resolución premeditada de una sola persona o de varias. El verbo es de acordar, proviene del latín acordare, de cor, cordis o corazón. ¿Ok? Y el diccionario de la lengua española lo define como determinar o resolver de común acuerdo o por mayoría de votos, determinar o resolver deliberadamente una sola persona. Esto es un acuerdo. El acuerdo son escritos que se hacen por unanimidad, por conjunto de voluntades de los ministros de la Corte, ¿ok? Pero tenemos que validar también, jurídicamente hay que delimitar la connotación del acuerdo general, ¿ok? Porque tiene dos vertientes, una interna y otra externa. Interna se refiere a la parte íntima del Tribunal Superior, de la Corte de Justicia. Cuando hay entre ellos acuerdos entre los ministros, esa sería la parte interna. Y la parte externa es cuando vemos a la Suprema Corte como un todo, no en cuanto a cada uno de sus ministros, sino como un órgano que emite un acuerdo hacia afuera de ella. Esa es la parte externa. La parte interna, se los estoy explicando de una manera muy general, pero creo que muy coloquial, es cuando se toman acuerdos internos para el funcionamiento o para el criterio entre ministros. ¿Ok? Estas son las dos partes que tiene un acuerdo general. ¿Ok? Recuerden, por favor, que los órganos colegiados son cuando se juntan. Ya lo habíamos visto también en otra pregunta. Una decisión colegiada es cuando es una junta de voluntades, una suma de voluntades. Bueno, aquí es igual. El órgano colegiado suma su decisión y lo único es que para que ésta sea válida debe de cubrir ciertos requisitos. Y estos requisitos es que se vea la voluntad, la capacidad que tienen para tomarlo y que no tenga vicios o errores o que haya dolo al tomar el acuerdo. Tiene que cumplir estos requisitos para que se pueda decir que es válido el acuerdo. Y otro criterio para distinguir los acuerdos o para clasificarlos nos dice que también se pueden ver por la naturaleza del acuerdo, por las voluntades que intervienen en su formación, por la relación de dichas voluntades que guardan con la ley, por la vinculación o el radio de aplicación del acuerdo y
por el contenido y los efectos jurídicos. Hay, de la página 303 de su libro de texto a la 307, vienen 20 acuerdos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y son relativos a la jurisprudencia y a sus características. Ahí se da un ejemplo de una línea que toma como criterios la Suprema Corte para que sus ministros interpreten, generen o utilicen la jurisprudencia. Básicamente, esto es de lo que nos habla este capítulo 1 de la parte que regula la jurisprudencia por parte del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué dudas tienen? Creo que en general estos conceptos son muy digeribles, son muy, la parte constitucional, pues ya vimos los artículos, el artículo 94 que quedó en el párrafo 8, es el fundamento constitucional. Luego tenemos las leyes secundarias, que la principal es la ley orgánica del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación. Tenemos las leyes reglamentarias, las principales, bueno, la de la ley de amparo, la ley reglamentaria del 103 y 107, y también la ley reglamentaria de la fracción segunda y tercera del artículo 105, y todos los códigos, los reglamentos. En cuanto a la ley orgánica, está también esta pequeña ley que es la parte del Tribunal Electoral y lo que vienen siendo los acuerdos y lo que vienen siendo las normas reglamentarias. Estos son los 4 grandes rubros. Lo pude explicar suficientemente bien. Les queda la idea de los fundamentos constitucionales, de las leyes reglamentarias, de los acuerdos y de las normas o reglamentos. Sí, maestro, muy bien su explicación. Sí, maestro, claro. Bueno, entonces por lo pronto voy a detener nuestra grabación y nos quedamos con la parte de preguntas y respuestas. Y, no es cierto, déjenme les leo un resumencito que les hice, que a su vez alguien me ayudó, de las reformas, para que tengamos un concepto, es muy general, pero que estemos más actualizados realmente, porque fue hace 4 o 5 días. Pero bueno, lo más relevante es que se elimina el sistema jurisprudencial por reiteración de criterios de la Suprema Corte. Ya no va a existir, ¿ok? Una resolución por mayoría calificada de votos es suficiente para establecer un criterio a partir de esta nueva reforma. Se va a crear un nuevo sistema que se llama sistema de precedentes, al estilo de los gringos de Estados Unidos, y va a entrar en vigor ahora que la Suprema Corte de Justicia haga el acuerdo respectivo. También los tribunales unitarios ahora serán tribunales colegiados de apelación, se les cambia el nombre. Los plenos de circuito ahora se denominan plenos regionales, ya no son tribunales de circuito, van a ser tribunales regionales. Se modifica también el criterio de la procedencia del recurso de revisión de amparo. Va a tener una nueva terminología
que aún no se ha dado a conocer, pero se están cambiando los términos de lo que viene a ser el criterio para que proceda el recurso de revisión en amparos directos. Se abre la época onceava. ¿Se acuerdan de las épocas en las cuales se dividen las jurisprudencias? Bueno, a partir de este marzo se termina la época décima y empieza la época onceava, ¿ok? Por decreto se declara reformadas y adicionadas varias disposiciones constitucionales, sobre todo relativas al Poder Judicial de la Federación, ¿ok? Los tribunales colegiados de apelación en sustitución de los tribunales unitarios de circuito. Ya se van a cambiar los tribunales unitarios de circuito, ahora se van a llamar tribunales colegiados de apelación. Los plenos regionales vienen a sustituir a los tribunales plenos de circuito. También hay un fortalecimiento de la autorregulación de los órganos del Poder Judicial de la Federación. La ley orgánica se va a reformar para que se autorregule el Poder Judicial. También las jurisdicciones van a cambiar. Se van a tomar acuerdos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y solo algunos asuntos van a tener competencia originaria ahí en la Suprema Corte. También la jurisprudencia por precedentes para la Suprema Corte va a ser obligatorio que ahora van a resolverse con un solo asunto, con 8 votos en el Pleno y con 4 votos en la sala obligatoria para todas las autoridades. También la contradicción de criterios se cambia el nombre. Antes era contradicción de tesis, ahora se va a llamar contradicción de criterios. También hay una norma se reforma para que no se pueda mover a los jueces. Va a haber una ley que le da inamovilidad para que un juez, después de 6 años, no lo puedan mover. Y también se va a emitir una ley para la carrera judicial. No había una ley que dijera quién va subiendo de puesto. Alguien me preguntó en alguna clase cómo se hacía para entrar y yo les decía, pues que entras como escribiente, luego te haces secretario, luego te haces juez, luego te haces magistrado y ahí te vas. Bueno, en esta reforma se está sugiriendo o pidiendo que se cree una ley para la carrera judicial de la Federación para todo el personal jurisdiccional. También se está pidiendo que haya paridad de género, que haya la misma cantidad de hombres jueces y de mujeres juezas, de hombres secretarios y mujeres secretarias, de hombres actuarios, de mujeres actuarias. También se está creando la Escuela Federal de Formación Judicial. Fíjense qué interesante. Antes era el Instituto de la Judicatura Federal. ¿Se acuerdan cuando vimos que se creó la Judicatura? La Judicatura tenía un instituto que daba capacitación a abogados o a funcionarios de los juzgados para irlos preparando. Bueno, ahora va a haber una escuela. Así es que ustedes, si tienen interés en ser jueces, van a poderse inscribir en esta escuela y entonces hacer una carrera judicial dentro del Poder Judicial. Eso es muy interesante. También se va a reformar la Defensoría Pública Federal. También se reforma la irrevocabilidad de los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal. Ya no se van a poder revocar los acuerdos de la Judicatura. También se reforma el régimen de los recursos, porque se va a eliminar el recurso administrativo ante la Suprema Corte de Justicia en cuanto a los concursos de oposición. Cuando tú presentabas un examen para ser juez, antes había un recurso que era
el concurso de oposición se va a eliminar y ahora va a quedar la designación directa de los órganos jurisdiccionales para resolver casos vinculados a violaciones graves de derechos humanos. También es una nueva reforma. También se elimina el amparo de soberanía. El artículo 103 se va a reformar, entonces va a reformar también esta ley, la ley reglamentaria del artículo 103. También se van a limitar las controversias que se suscitan entre normas generales, actos u omisiones de autoridades que violan los derechos humanos. También en materia de controversias constitucionales, que es el artículo 105 constitucional, se le pone fin a que el alto tribunal no analice cuestiones de legalidad, sino que se concentre en analizar las violaciones directas de la Constitución, así como los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. También la legitimación de órganos autónomos para promover controversias constitucionales. Antes, ahorita lo vimos, quiénes podían promover controversias, ¿se acuerdan? Bueno, ahora se van a legitimar otros órganos para que también ellos puedan promover controversias. Para promover la declaratoria general de inconstitucionalidad, que antes nada más la podían hacer los partidos políticos, el Procurador General de la República, ¿se acuerdan? Bueno, también se está promoviendo que otros órganos puedan promover estos recursos. El recurso de revisión contra amparo directo también se reforma. Se va a modificar la fracción 9ª del artículo 107 constitucionalidad, de la constitucionalidad del artículo 107, para que haya una mayor discrecionalidad de conocer este recurso de revisión. También el sustituto, ¿se acuerdan? En la ley de amparo, bueno, no sé si ya lo vieron, pero hay un sustituto de la sentencia de amparo que puede ser solicitado por el quejoso o por el mismo órgano que concede el amparo, cuando la ejecución afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios del quejoso o sea imposible restituir las violaciones. Ahí se está haciendo una reforma también para que se pueda presentar el amparo. En fin, hay una gran cantidad. Se reforma también la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en varios artículos. Se reforman las leyes federales de los trabajadores, a ver cómo nos va también con esta reforma, a ver si se aumentan los derechos o se disminuyen los derechos del trabajador. Se reforma también no se reforma, se expide, les decía hace un momento, la ley de la carrera judicial para el Poder Judicial de la Federación. Se reforma las leyes de defensoría pública, se reforma la ley de amparo reglamentaria, era obvio, del artículo 107 y 103 constitucionales. También se reforma la ley del reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105, porque se reformaron los dos artículos, tanto el 107, el 103 y el 105, perdón, los tres artículos. También se reformó el Código Federal de Procedimientos Civiles. Qué bueno que no se lo han aprendido, porque ahora se van a tener que aprender otro. Entonces les cayó muy a tiempo la reforma, ahorita que van empezando, y no ya que te acabas de recibir y luego apréndete el nuevo. Pues hoy. Bueno, en general, estas son las reformas principales. En nuestra materia nos afecta la ley reglamentaria del 103 y 107, la ley reglamentaria de la fracción 1 y 2, la ley orgánica del tribunal y las leyes de amparo, ¿verdad? Todo lo que va con los recursos de revisión y demás de las leyes de amparo. Vamos a ver cómo quedan estas reformas, vamos a esperar. No es rápido, muchachos. Se hace la reforma al artículo constitucional, pero para que la ley reglamentaria se reforme, pasa un buen tiempo. Y todavía de ahí se tiene que ir a las cámaras y ahí autorizar y demás. Pero se los quise mencionar porque
es muy reciente. Entonces, si nos quedamos con lo que dice nuestro libro de texto, qué increíble, pero bueno, tanto que hemos hablado de las modificaciones que se van dando en la vida por la ciencia, la tecnología, pues aquí ya tenemos una, ya están viviendo una modificación por estas reformas. Entonces, todo lo que hasta hace una semana era válido, a partir de esta semana ya no lo es, en cuanto a estas reformas. Y para mí era muy importante que ustedes lo sepan, porque aunque todavía no están todas estas leyes y reglamentos, ya están en proceso. Y es importante que ustedes tengan esta conciencia para que cuando se vayan aprendiendo, se aprendan la más nueva. Y estén siempre pendientes de todas estas modificaciones. Bueno, ahora sí, vamos a detener la grabación, ya con esta aclaración.